Fue el 12º preso ejecutado en California desde 1992, cuando se reimplantó la pena capital después de un lapso de 25 años. Compartió celda con Snoop Dogg. En sus últimas horas de vida, rechazó la última cena y la compañía de un consejero espiritual. A media tarde, recibió ropa limpia y fue llevado a una habitación, donde pasó el resto del tiempo viendo la televisión y leyendo algunas cartas. Cualquiera que siga el mundo del hip hop y se haya inmerso en su cultura, sabe que siempre ha estado de la mano del bajo mundo, e incluso algunos de sus máximos representantes han formado parte de algunos grupos que se dedican a delinquir. Hombres como Snoop, Ice-T y otros hacen o han hecho parte de grandes grupos o pandillas que causan temor e infunden respeto en las calles de las grandes urbes de los Estados Unidos, e incluso algunas de ellas han llegado a tener influencia en otros países. Hoy quiero contarles la historia de uno de los fundadores de una de las pandillas más poderosas del país grande de Norteamérica, los Crips. Muchos ya conocen la historia de cómo se formó y quiénes lo hicieron, pero en este video vamos a darle una mirada diferente, a hablar de la vida de Tokyo Williams, cómo vivió en la cárcel y la lucha de diferentes grupos sociales para que su pena no fuera tan cruel y no lo ejecutaran. También que fue nominado para un Nobel de Paz, algo que suena bastante paradójico teniendo en cuenta que fue el fundador de una pandilla. Pero veamos quiénes son los Crips, cómo se formaron, para luego dar paso a la historia de Stanley Tokyo Williams. Esta es una pandilla creada, según las memorias de Williams, en 1969, en pleno apogeo de los grupos organizados para defender los derechos de los afroamericanos de los abusos de diferentes autoridades. Las personas de estas comunidades eran tratados como animales y constantemente se violaban sus derechos, cosa que sucede hasta el día de hoy. Gracias a esto, en los barrios de afroamericanos pobres se vive un ambiente de sobrevivencia, por lo que algunos jóvenes tienen que recurrir a las calles para ganarse una posición y así ser respetados en el barrio. Es por esto que en 1969 dos jóvenes visionarios, si así es válido llamarlo, se reunieron para unir a dos pandillas. La una operaba en el lado este de Compton y la otra al lado este. La idea era crear una organización grande que pudiera defender a sus barrios de grupos que abusaban, como los L.A. Brinks y Chain Gangs. Esta unión se dio sin ningún problema y poco a poco se fueron sumando tantos miembros a tal punto de convertirse en una de las más temidas y respetadas de Los Ángeles. Su nombre Crips al principio se escribía con B, y con el pasar del tiempo y por los atuendos que empezaron a utilizar algunos de sus miembros, como un bastón parecido al de los Pimps, buscan el significado en inglés, P-I-M-P-S, entonces se cambió la B por la P. Sin embargo, hay algunas fuentes que dicen que su nombre se debe a la abreviatura Common Revolution in Progress, que en español es Progreso Común, pero ese nombre los ligaba con las Panteras Negras, un grupo revolucionario que por esos tiempos tenía gran fuerza en los Estados Unidos, aunque Williams luego lo negaría en uno de sus libros. Los Crips se destacan por siempre llevar en sus vestimentas una prenda azul, que es una manera de rendirle homenaje a uno de sus miembros importantes, un tipo conocido como Buda, que fuese asesinado a tiros el 23 de febrero de 1973. Esta pandilla también ha tenido miembros que se han destacado en la música, como el que llaman el creador del Gangsta Rap, Eazy-E, también Snoop Dogg, Ice-T, Nat Dogg y un gran número de raperos. Estos, cada uno pertenecían a una facción distinta, pero su matriz son los Crips. Aquí ya podemos denotar el poder de esta pandilla. Su fuente de financiación, como casi todas, es la venta de narcóticos, asaltos y otras actividades delictivas. Para resaltar, los Crips hacen presencia en el videojuego GTA, donde son conocidos como los Bayas, así que cada vez que jueguen este videojuego, tendrán en sus manos gran parte de la historia de los Estados Unidos. Si quieren un video completo dedicado a esa pandilla, déjamelo saber ahí en los comentarios. Pero entonces, ahora sí pasemos a uno de sus miembros fundadores. Hablar de la vida de Williams es casi un déjà vu con la de cualquier otro afroamericano que vivió en la pobreza. Padre irresponsable, madre luchadora, venta de narcóticos, peleas callejeras y cárcel. Prácticamente así se resume su vida. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 28 de diciembre de 1953. Creció en un barrio pobre al sur de Los Ángeles. Su madre quedó embarazada cuando apenas tenía 17 años. Una menor pobre segregada por la sociedad y con un hijo sabía que la iba a tener difícil, y más aún cuando su progenitor los dejó a su suerte cuando Stanley apenas era un bebé. Pero con todo en contra, su madre se vio obligada a sacarlo adelante sola. 6 años después,
se mudaron a una casa en South Central, esto en Los Ángeles, donde sin padre y rodeado de pobreza, crimen, drogas, analfabetismo y discriminación racial, no pasó mucho tiempo para que el joven Stan se metiera en problemas. Era lógico. Inmerso en una cultura de violencia y drogas, y con la falta de una figura paterna, Williams creció admirando a los criminales. Durante su adolescencia, a Williams le pagaban unos pocos dólares para dar agua, alimentar y curar perros que habían sido mutilados en peleas ilegales. Más tarde, estos perros serían eliminados por los jugadores que apostaban fortunas en esta actividad. Luego evolucionó a boxeador callejero, aprovechando el gran físico natural que tenía. Aquí se ganaba unos pesos peleando hasta casi dejar inconsciente a sus rivales, muy parecido a una película de gángster. Lo que vemos en cine o la TV, este hombre lo vivía en carne propia. Según él, su madre nunca se enteró de sus andanzas. Con el paso del tiempo, sucedió lo que ya les conté. Formó su propia pandilla, la cual se uniría con la de Washington y formaron los Crips. Williams se metió en un mundo en el que robaba y asesinaba, por lo cual sería castigado por la justicia. El miércoles 28 de febrero de 1979, alrededor de las 4 a.m., Stanley Williams y 3 personas viajaban en un auto. Se estaban quedando sin gasolina y decidieron meterse a una tienda. Se detuvieron en un mercado en Whiter Boulevard en Whiter y los 4 entraron al mercado. Un hombre de nombre Albert Lewis Owens estaba barriendo el estacionamiento y Williams junto con uno de sus compañeros lo condujeron al interior de la tienda, mientras que otro de los acompañantes vaciaba el cajón de la caja registradora y se llevaba $120. El acusado llevó a la víctima a la parte de atrás de la tienda, le dijo que se arrodillara y luego le dio 2 impactos con una escopeta. ¡Qué cruel! Menos de un mes después, el domingo 11 de marzo de 1979, alrededor de las 5:30 am, acompañado por otro hombre, derribó la puerta y entró en el motel Brookhaven en 10411 South Vermont Avenue en Los Ángeles y eliminó con proyectiles a Tsai Chai de 67 años, John, su esposa, Jane Yang de 63 años y su hija Jeshen Lin de 43 años de edad. Tomó unos $50 en efectivo y se fue. Estos actos lo llevaron a estar tras las rejas y nunca más ver un amanecer en la calle, pues fue condenado a pena de muerte. Sus primeros días en el penal parecían que no había salido de la calle, tenía peleas y su actitud no cambió, hasta que fue enviado a régimen de aislamiento durante 6 largos años, donde según él, tomó unos cursos y tuvo el tiempo suficiente para transformar su mente y convertirse en una mejor persona. A partir de ese momento, su cambio se vio. Empezó a escribir libros para jóvenes y niños, en los que contaba sus experiencias en la calle y aconsejaba para que no se involucraran en este mundo, e incluso llegó a dar clases en colegios a través de llamadas telefónicas. Hey, my question is, your book talks about transformation. How do we know it's sincere? My work speaks for itself. I'm not trying to convince anyone of my transformation. I know I have changed. God knows I have changed. Williams, el antiguo pandillero, se había convertido en una persona de bien que estaba dando aportes positivos a la sociedad, por lo que distintos grupos empezaron a pedir que por su contribución positiva a la transformación de la vida de jóvenes, su sentencia fuera cambiada a cadena perpetua, al menos que le respetaran la vida. La transformación fue tanta que en el año 2001 un miembro del Parlamento suizo lo nominó al Premio Nobel de Paz, premio que obviamente no ganó. Estando en prisión, también pidió disculpas por todo el mal que había causado con las siguientes palabras: no imaginé que la banda se extendiera por toda California, gran parte de la nación y hasta en algunas ciudades de Sudáfrica, donde se han formado bandas que imitan a los Crips. Tampoco esperaba que los Crips terminaran arruinando la vida de tantos jóvenes, especialmente jóvenes afroamericanos, que han hecho daño a otros jóvenes afroamericanos. Hoy les pido disculpas a todos los jóvenes de América y Sudáfrica que deben enfrentarse cada día con las peligrosas bandas callejeras. Ya no formo parte de ese estilo de vida y me arrepiento profundamente de haberlo hecho en el pasado. Rezo para que un día mis disculpas sean aceptadas. También rezo para que el sufrimiento que les ha causado la violencia de las bandas termine pronto a medida que más miembros de estas vayan dándose cuenta de la situación y dejando de hacerse daño a sí mismos y a otros. Juro
que dedicaré el resto de mi vida a tratar de encontrar soluciones, fueron sus palabras. Sus disculpas y su aporte no fueron suficientes, pues su condena nunca fue modificada, por más solicitudes que se le hicieron al gobernador del estado de California en ese entonces, Schwarzenegger, quien dejó para último momento la decisión sobre si concedía la clemencia o no al reo. Algunos dicen que Arnold tenía en mente su reelección y su aprobación estaba muy baja, y al conceder clemencia a un tipo de este calibre, perdería el apoyo de las mayorías, lo que le perjudicaría de cara a las elecciones. Lo cierto es que tras pasar 24 años en la cárcel, a la espera de que se cumpliera su condena a la pena capital, el 13 de diciembre del 2005 le aplicaron la inyección letal, lo que produjo su deceso 13 minutos después a las 00:35 horas de California. Partió de este mundo terrenal Tokyo Williams, el niño de Nueva Orleans, hijo de una madre soltera, que las circunstancias de la vida lo llevaron a convertirse en el fundador de una pandilla que a día de hoy tiene alrededor de unos 35,000 miembros y es fuente de inspiración para muchos grupos delictivos en el mundo. Tras conocerse la noticia de que fue ejecutado, se hizo una vigilia a las afueras de la prisión estatal de San Quentin, donde estuvo recluido. Un dato para cerrar, es que siempre dijo que él no había cometido estos hechos que se le imputaron. Si te gustó esta historia, ya sabes qué hacer. Like, comentar y seguirme. Chao, nos vemos en la próxima historia.